Segunda parte. Capítulo 63. De lo mal que le avino a Sancho Panza con la visita de las galeras y la nueva aventura de la hermosa morisca. Grandes eran los discursos que don Quijote hacía sobre la respuesta de la encantada cabeza, sin que ninguno de ellos diese en el embuste, y todos paraban con la promesa, que él tuvo, por cierto, del desencanto de Dulcinea. Allí iba y venía, y se alegraba entre sí mismo, creyendo que había de ver presto su cumplimiento. Y Sancho, aunque aborrecía el ser gobernador, como queda dicho, todavía deseaba volver a mandar y a ser obedecido, que esta mala aventura trae consigo el mando, aunque sea de burlas. En resolución, aquella tarde don Antonio Moreno, su huésped, y sus dos amigos, con don Quijote y Sancho, fueron a las galeras. El cuatralbo, que estaba avisado de su buena venida, por ver a los dos tan famosos Quijote y Sancho, apenas llegaron a la marina, cuando todas las galeras abatieron tienda y sonaron las chirimías. Arrojaron luego el esquife al agua, cubierto de ricos tapetes y de almohadas de terciopelo carmesí, y en poniendo que puso los pies en el don Quijote, disparó la capitana el cañón de crujía, y las otras galeras hicieron lo mismo, y al subir don Quijote por la escala derecha, toda la chusma le saludó, como es usanza cuando una persona principal entra en la galera diciendo «¡Hu! ¡Hu! ¡Hu!» 3 veces. Dióle la mano el general, que con este nombre le llamaremos, que era un principal caballero valenciano. Abrazó a don Quijote diciéndole «Este día señalaré yo con piedra blanca por ser uno de los mejores que pienso llevar en mi vida, habiendo visto el señor don Quijote de la Mancha tiempo y señal que nos muestra que en él se encierra y cifra todo el valor de la andante caballería». Con otras no menos corteses razones le respondió don Quijote, alegre sobremanera de verse tratar tan a lo señor. Entraron todos en la popa, que estaba muy bien aderezada, y sentáronse por los bandines. Pasóse el cómitre en crujía, y dio señal con el pito que la chusma hiciese fuera ropa, que se hizo en un instante. Sancho, que vio tanta gente en cueros, quedó pasmado, y más cuando vio hacer tienda con tanta priesa, que a él le pareció que todos los diablos andaban allí trabajando. Pero esto todo fueron tortas y pan pintado para lo que ahora diré. Estaba Sancho sentado sobre el estanterol, junto al espalder de la mano derecha, el cual, ya avisado de lo que había de hacer, asió de Sancho, y levantándole en los brazos toda la chusma puesta en pie y alerta, comenzando de la derecha banda, le fue dando y volteando sobre los brazos de la chusma de banco en banco con tanta priesa que el pobre Sancho perdió la vista de los ojos y sin duda pensó que los mismos demonios le llevaban. Y no pararon con él hasta volverle por la siniestra banda y ponerle en la popa. Quedó el pobre molido, y jadeando y trasudando sin poder imaginar qué fue lo que sucedido le había. Don Quijote, que vio el vuelo sin alas de Sancho, preguntó al general si eran ceremonias aquellas que se usaban con los primeros que entraban en las galeras, porque si acaso lo fuese, él, que no tenía intención de profesar en ellas, no quería hacer semejantes ejercicios, y que votaba a Dios que si alguno llegaba a asirle para voltearle, que le había de sacar el alma a puntillazos. Y diciendo esto, se levantó en pie y empuñó la espada. A este instante abatieron tienda, y con grandísimo ruido dejaron caer la entena de alto abajo. Pensó Sancho que el cielo se desencajaba de sus quicios y venía a dar sobre su cabeza, y agobiándola, lleno de miedo, la puso entre las piernas. No las tuvo todas consigo don Quijote, que también se estremeció y encogió de hombros y perdió la color del rostro. La chusma hizo la entena con la misma priesa y ruido que la habían amainado, y todo esto callando, como si no tuvieran voz ni aliento. Hizo señal el cómitre que zarpase en el ferro, y saltando en mitad de la crujía con el corbacho o rebenque, comenzó a mosquear las espaldas de la chusma y a largarse poco a poco a la mar. Cuando Sancho vio a una moverse tantos pies colorados, que tales pensó él que eran los remos, dijo entre sí: «Estas sí son verdaderamente cosas encantadas y no las que mi amo dice. ¿Qué han hecho estos desdichados, que así los azotan? ¿Y cómo este hombre solo que anda por aquí silbando tiene atrevimiento para azotar a tanta gente? Ahora yo digo que este es infierno, o por lo menos el purgatorio». Don Quijote, que vio la atención con que Sancho miraba lo que pasaba, le dijo: «Ah, Sancho amigo,
y con qué brevedad y cuán poca costa os podíades vos, si quisiéredes, desnudar de medio cuerpo arriba y poneros entre estos señores y acabar con el desencanto de Dulcinea, pues con la miseria y pena de tantos no sentiríades vos mucho la vuestra, y más que podría ser que el sabio Merlín tomase en cuenta cada azote de estos, por ser dados de buena mano, por 10 de los que vos finalmente os habéis de dar. Preguntar quería el general qué azotes eran aquellos o qué desencanto de Dulcinea, cuando dijo el marinero: «Señal hace Monjuí de que hay bajel de remos en la costa por la banda de poniente». Esto oído, saltó el general en la crujía y dijo: «¡Ea, hijos! ¡No se nos vaya! Algún bergantín de corsarios de Argel debe de ser este, que la atalaya nos señala». Llegáronse luego las otras 3 galeras a la capitana a saber lo que se les ordenaba. Mandó el general que las 2 saliesen a la mar, y él, con la otra, iría tierra a tierra, porque así el bajel no se les escaparía. Apretó la chusma los remos, impeliendo las galeras con tanta furia que parecía que volaban. Las que salieron a la mar a obra de 2 millas descubrieron un bajel que con la vista le marcaron por de hasta 14 o 15 bancos, y así era la verdad, el cual bajel, cuando descubrió las galeras, se puso en caza, con intención y esperanza de escaparse por su ligereza. Pero avínole mal, porque la galera capitana era de los más ligeros bajeles que en la mar navegaban, y así le fue entrando que claramente los del bergantín conocieron que no podían escaparse, y así el Arráez quisiera que dejaran los remos y se entregaran, por no irritar a enojo al capitán que nuestras galeras regía. Pero la suerte, que de otra manera lo guiaba, ordenó que ya que la capitana llegaba tan cerca que podían los del bajel oír las voces que desde ella les decían que se rindiesen, 2 toraquis, que es como decir 2 turcos borrachos que en el bergantín venían con otros 12, dispararon 2 escopetas, con que dieron muerte a 2 soldados que sobre nuestras arrumbadas venían. Viendo lo cual, juró el general de no dejar con vida a todos cuantos en el bajel tomase, y llegando a embestir con toda furia, se le escapó por debajo de la palamenta. Pasó la galera adelante un buen trecho, los del bajel se vieron perdidos, hicieron vela en tanto que la galera volvía, y de nuevo a vela y a remo se pusieron en caza, pero no les aprovechó su diligencia tanto como les dañó su atrevimiento, porque, alcanzándoles la capitana a poco más de media milla, les echó la palamenta encima y los cogió vivos a todos. Llegaron en esto las otras 2 galeras, y todas 4 con la presa volvieron a la playa, donde infinita gente los estaba esperando, deseosos de ver lo que traían. Dio fondo el general cerca de tierra y conoció que estaba en la marina el virrey de la ciudad. Mandó echar el esquife para atraerle y mandó amainar la entena para ahorcar luego al Arráez y a los demás turcos que en el bajel había acogido, que serían hasta 36 personas, todos gallardos, y los más escopeteros turcos. Preguntó el general quién era el Arráez del bergantín, y fuele respondido por uno de los cautivos en lengua castellana, que después pareció ser renegado español: «Este mancebo señor que aquí veis es nuestro Arráez», y mostróle uno de los más bellos y gallardos mozos que pudiera pintar la humana imaginación. La edad, al parecer, no llegaba a 20 años. Preguntóle el general: «Dime, mal aconsejado perro, ¿quién te movió a matarme mis soldados, pues veías ser imposible el escaparte? Ese respeto se guarda a las capitanas. ¿No sabes tú que no es valentía la temeridad? Las esperanzas dudosas han de hacer a los hombres atrevidos, pero no temerarios». Responder quería el Arráez, pero no pudo el general por entonces oír la respuesta, por acudir a recibir al virrey que ya entraba en la galera, con el cual entraron algunos de sus criados y algunas personas del pueblo. «Buena ha estado la caza, señor general», dijo el virrey. «Y tan buena», respondió el general, «cual la verá vuestra excelencia ahora colgada de esta entena». «¿Cómo así?», replicó el virrey. «Porque me han muerto», respondió el general, «contra toda ley, contra toda razón y usanza de guerra, 2 soldados de los mejores que en estas galeras venían, y yo he jurado de ahorcar a cuantos he cautivado, principalmente a este mozo, que es el Arráez del bergantín». Y enseñóle al que ya tenía atadas las manos y echado el cordel a la garganta esperando la muerte. Miróle el virrey, y viéndole tan hermoso y tan gallardo y tan humilde, dándole en aquel instante una carta de recomendación su hermosura,
le vino deseo de excusar su muerte, y así le preguntó: «Dime, Arráez, ¿eres turco de nación, o moro, o renegado?». A lo cual el mozo respondió en lengua asimismo castellana: «Ni soy turco de nación, ni moro, ni renegado». «Pues, ¿qué eres?», replicó el virrey. «Mujer cristiana», respondió el mancebo. «Mujer y cristiana, y en tal traje y en tales pasos, más es cosa para admirarla que para creerla». «Suspended», dijo el mozo, «oh señores, la ejecución de mi muerte, que no se perderá mucho en que se dilate vuestra venganza en tanto que yo os cuente mi vida». ¿Quién fuera el de corazón tan duro que con estas razones no se ablandara, o a lo menos hasta oír las que el triste y lastimado mancebo decir quería? El general le dijo que dijese lo que quisiese, pero que no esperase alcanzar perdón de su conocida culpa. Con esta licencia el mozo comenzó a decir de esta manera: «De aquella nación más desdichada que prudente, sobre quien ha llovido estos días un mar de desgracias, nací yo, de moriscos padres engendrada. En la corriente de su desventura fui yo por 2 tíos míos llevada a berbería, sin que me aprovechase decir que era cristiana, como en efecto lo soy, y no de las fingidas ni aparentes, sino de las verdaderas y católicas. No me valió con los que tenían a cargo nuestro miserable destierro decir esta verdad, ni mis tíos quisieron creerla, antes la tuvieron por mentira y por invención para quedarme en la tierra donde había nacido. Y así, por fuerza más que por grado, me trujeron consigo. Tuve una madre cristiana y un padre discreto, y cristiano ni más ni menos. Mamé la fe católica en la leche, criéme con buenas costumbres, ni en la lengua, ni en ellas jamás, a mi parecer, di señales de ser morisca. Al par y al paso de estas virtudes, que yo creo que lo son, creció mi hermosura, si es que tengo alguna, y aunque mi recato y mi encerramiento fue mucho, no debió de ser tanto que no tuviese lugar de verme un mancebo caballero llamado don Gaspar Gregorio, hijo mayorazgo de un caballero que junto a nuestro lugar otro suyo tiene. ¿Cómo me vio? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo se vio perdido por mí? Y cómo yo, no muy ganada por él, sería largo de contar. Y más en tiempo que estoy temiendo que entre la lengua y la garganta se ha de atravesar el riguroso cordel que me amenaza. Y así solo diré cómo en nuestro destierro quiso acompañarme don Gregorio. Mezclóse con los moriscos que de otros lugares salieron porque sabía muy bien la lengua, y en el viaje se hizo amigo de 2 tíos míos que consigo me traían, porque mi padre, prudente y prevenido, así como oyó el primer bando de nuestro destierro, se salió del lugar y se fue a buscar a alguno en los reinos extraños que nos acogiese. Dejó encerradas en una parte de quien yo sola tengo noticia, muchas perlas y piedras de gran valor, con algunos dineros encruzados y doblones de oro. Mandóme que no tocase al tesoro que dejaba en ninguna manera, si acaso antes que él volviese nos desterraban. Hícelo así, y con mis tíos, como tengo dicho, y otros parientes y allegados, pasamos a Berbería, y el lugar donde hicimos asiento fue en Argel, como si le hiciéramos en el mismo infierno. Tuvo noticia el rey de mi hermosura, y la fama se la dio de mis riquezas, que en parte fue ventura mía. Llamóme ante sí, preguntóme de qué parte de España era y qué dineros y qué joyas traía. Díjele el lugar y que las joyas y dineros quedaban en él enterrados, pero que con facilidad se podrían cobrar si yo misma volviese por ellos. Todo esto le dije, temerosa de que no le cegase mi hermosura, sino su codicia. Estando conmigo en estas pláticas, le llegaron a decir cómo venía conmigo uno de los más gallardos y hermosos mancebos que se podía imaginar. Luego entendí que lo decían por don Gaspar Gregorio, cuya belleza se deja atrás las mayores que encarecerse pueden. Turbéme, considerando el peligro que don Gregorio corría, porque entre aquellos bárbaros turcos en más se tiene y estima un muchacho o mancebo hermoso que una mujer, por bellísima que sea. Mandó luego el rey que se le trujesen allí delante para verle, y preguntóme si era verdad lo que de aquel mozo le decían. Entonces yo, casi como prevenida del cielo, le dije que sí era, pero que le hacía saber que no era varón, sino mujer como yo, y que le suplicaba me la dejase ir a vestir en su natural traje, para que de todo en todo mostrase su belleza
y con menos empacho pareciese ante su presencia. Díjome que fuese en buena hora y que otro día hablaríamos en el modo en que se podía tener para que yo volviese a España a sacar el escondido tesoro. Hablé con don Gaspar, contéle el peligro que corría el mostrar ser hombre, vestíle de mora, y aquella misma tarde le truje a la presencia del rey, el cual, en viéndole, quedó admirado, hizo designio de guardarla para hacer presente de ella al gran señor, y por huir del peligro que en el serrallo de sus mujeres podía tener y temer de sí mismo, la mandó poner en casa de unas principales moras que la guardasen y la sirviesen, a donde le llevaron luego. Lo que los dos sentimos, que no puedo negar, que no le quiero, se deje a la consideración de los que se apartan, si bien se quieren. Dio luego traza el rey de que yo volviese a España en este bergantín y que me acompañasen 2 turcos de nación, que fueron los que mataron vuestros soldados. Vino también conmigo este renegado español, señalando al que había hablado primero, del cual sé yo bien que es cristiano encubierto y que viene con más deseo de quedarse en España que de volver a Berbería. La demás chusma del bergantín son moros y turcos que no sirven de más que de bogar al remo. Los 2 turcos codiciosos e insolentes, sin guardar el orden que traíamos de que a mí y a este renegado en la primer parte de España, en hábito de cristianos, de que venimos proveídos, nos echasen en tierra. Primero, quisieron barrer esta costa y hacer alguna presa si pudiesen, temiendo que si primero nos echaban en tierra por algún accidente que a los 2 nos sucediese, podríamos descubrir que quedaba el bergantín en la mar y si acaso hubiese galeras por esta costa, los tomasen. Anoche descubrimos esta playa y sin tener noticia de estas 4 galeras, fuimos descubiertos y nos ha sucedido lo que habéis visto. En resolución, don Gregorio queda en hábito de mujer entre mujeres, con manifiesto peligro de perderse, y yo me veo atadas las manos, esperando, o por mejor decir, temiendo perder la vida, que ya me cansa. Este es, señores, el fin de mi lamentable historia, tan verdadera como desdichada. Lo que os ruego es que me dejéis morir como cristiana, pues, como ya he dicho, en ninguna cosa he sido culpante de la culpa en que los de mi nación han caído. Y luego calló, preñados los ojos de tiernas lágrimas, a quien acompañaron muchas de los que presentes estaban. El virrey, tierno y compasivo, sin hablarle palabra, se llegó a ella y le quitó con sus manos el cordel que las hermosas de la mora ligaba. En tanto, pues, que la morisca cristiana su peregrina historia trataba, tuvo clavados los ojos en ella un anciano peregrino que entró en la galera cuando entró el virrey, y apenas dio fin a su plática la morisca, cuando él se arrojó a sus pies y, abrazado de ellos, con interrumpidas palabras de 1000 sollozos y suspiros, le dijo: «¡Oh, Ana Félix, desdichada hija mía! Yo soy tu padre, Ricote, que volví a buscarte por no poder vivir sin ti, que eres mi alma». A cuyas palabras abrió los ojos Sancho y alzó la cabeza, que inclinada tenía, pensando en la desgracia de su paseo, y mirando al peregrino, conoció ser el mismo Ricote que topó el día que salió de su gobierno, y confirmóse que aquella era su hija, la cual, ya desatada, abrazó a su padre, mezclando sus lágrimas con las suyas, el cual dijo al general y al virrey: «Esta, señores, es mi hija, más desdichada en sus sucesos que en su nombre. Ana Félix se llama, con el sobrenombre de Ricote, famosa tanto por su hermosura como por mi riqueza. Yo salí de mi patria a buscar en reinos extraños quien nos albergase y recogiese, y habiéndole hallado en Alemania, volví en este hábito de peregrino en compañía de otros alemanes a buscar mi hija y a desenterrar muchas riquezas que dejé escondidas. No hallé a mi hija, hallé el tesoro que conmigo traigo, y ahora, por el extraño rodeo que habéis visto, he hallado el tesoro que más me enriquece, que es a mi querida hija. Si nuestra poca culpa y sus lágrimas y las mías, por la integridad de vuestra justicia, pueden abrir puertas a la misericordia, usadla con nosotros, que jamás tuvimos pensamiento de ofenderos, ni convinimos en ningún modo con la intención de los nuestros, que justamente han sido desterrados». Entonces dijo Sancho: «Bien conozco a Ricote, y sé que es verdad lo que dice en cuanto a ser Ana Félix su hija, que en esotras zarandajas de ir y venir, tener buena o mala intención, no me entremeto.
Admirados del extraño caso, todos los presentes, el general dijo: «Una por una vuestras lágrimas no me dejarán cumplir mi juramento. Vivid, hermosa Ana Félix, los años de vida que os tiene determinados el cielo, y lleven la pena de su culpa los insolentes y atrevidos que la cometieron». Y mandó luego ahorcar de la entena a los 2 turcos que a sus 2 soldados habían muerto, pero el virrey le pidió encarecidamente no los ahorcase, pues más locura que valentía había sido la suya. Hizo el general lo que el virrey le pedía, porque no se ejecutan bien las venganzas a sangre helada. Procuraron luego dar traza de sacar a don Gaspar Gregorio del peligro en que quedaba. Ofreció Ricote para ello más de 2000 ducados que en perlas y en joyas tenía. Diéronse muchos medios, pero ninguno fue tal como el que dio el renegado español, que se ha dicho, el cual se ofreció de volver a Argel en algún barco pequeño de hasta 6 bancos, armado de remeros cristianos, porque él sabía dónde, cómo y cuándo podía y debía desembarcar, y asimismo no ignoraba la casa donde don Gaspar quedaba. Dudaron el general y el virrey el fiarse del renegado, ni confiar de él los cristianos que habían de bogar el remo. Fióle Ana Félix, y Ricote su padre dijo que salía a dar el rescate de los cristianos si acaso se perdiesen. Firmados, pues, en este parecer, se desembarcó el virrey, y don Antonio Moreno se llevó consigo a la morisca y a su padre, encargándole el virrey que los regalase y acariciase cuanto le fuese posible, que de su parte le ofrecía lo que en su casa hubiese para su regalo. Tanta fue la benevolencia y caridad que la hermosura de Ana Félix infundió en su pecho. Segunda parte, capítulo 64, que trata de la aventura que más pesadumbre dio a don Quijote de cuantas hasta entonces le habían sucedido. La mujer de don Antonio Moreno cuenta la historia que recibió grandísimo contento de ver a Ana Félix en su casa. Recibióla con mucho agrado, así enamorada de su belleza como de su discreción, porque en lo uno y en lo otro era extremada la morisca, y toda la gente de la ciudad, como a campana tañida, venían a verla. Dijo don Quijote a don Antonio que el parecer que habían tomado en la libertad de don Gregorio no era bueno, porque tenía más de peligroso que de conveniente, y que sería mejor que le pusiesen a él en berbería con sus armas y caballo, que él le sacaría a pesar de toda la morisma, como había hecho don Gaiferos a su esposa Melisendra. «Advierta vuesa merced», dijo Sancho, oyendo esto, «que el señor don Gaifero sacó a su esposa de tierra firme y la llevó a Francia por tierra firme. Pero aquí, si acaso sacamos a don Gregorio, no tenemos por dónde traerle a España, pues está la mar en medio». «Para todo hay remedio, si no es para la muerte», respondió don Quijote, «pues llegando el barco a la marina, nos podremos embarcar en él, aunque todo el mundo lo impida». «Muy bien lo pinta y facilita vuestra merced», dijo Sancho, «pero del dicho al hecho hay gran trecho, y yo me atengo al renegado, que me parece muy hombre de bien y de muy buenas entrañas». Don Antonio dijo que si el renegado no saliese bien del caso, se tomaría el expediente de que el gran don Quijote pasase en berbería. De allí a 2 días partió el renegado en un ligero barco de 6 remos por banda, armado de valentísima chusma, y de allí a otros 2 se partieron las galeras a Levante, habiendo pedido el general al visorrey fuese servido de avisarle de lo que sucediese en la libertad de don Gregorio y en el caso de Ana Félix. Quedó el visorrey de hacerlo así como se lo pedía. Y una mañana, saliendo don Quijote a pasearse por la playa armado de todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos y su descanso el pelear, y no se hallaba sin ellas un punto, vio venir hacia él un caballero armado asimismo de punta en blanco, que en el escudo traía pintada una luna resplandeciente, el cual, llegándose a trecho que podía ser oído en altas voces, encaminando sus razones a don Quijote, dijo: «Insidme, caballero, y jamás cómo se debe alabado don Quijote de la Mancha. Yo soy el caballero de la Blanca Luna, cuyas inauditas hazañas quizá te le habrán traído a la memoria. Vengo a contender contigo y a probar la fuerza de tus brazos en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toboso, la cual verdad si tú la confiesas de llano en llano, excusarás tu muerte
y el trabajo que yo he de tomar en dártela. Y si tú peleares y yo te venciere, no quiero otra satisfacción, sino que dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y retires a tu lugar por tiempo de 1 año, donde has de vivir sin echar mano a la espada en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de tu hacienda y a la salvación de tu alma. Y si tú me vencieres, quedará a tu discreción mi cabeza, y serán tuyos los despojos de mis armas y caballo, y pasará a la tuya la fama de mis hazañas. Mira lo que te está mejor, y respóndeme luego, porque hoy todo el día traigo de término para despachar este negocio. Don Quijote quedó suspenso y atónito, así de la arrogancia del caballero de la Blanca Luna, como de la causa por que le desafiaba, y con reposo y ademán severo le respondió: «Caballero de la Blanca Luna, cuyas hazañas hasta ahora no han llegado a mi noticia, yo os haré jurar que jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea, que si visto la hubiérades, yo sé que procurárades no poneros en esta demanda, porque su vista os desengañara de que no ha habido ni puede haber belleza que con la suya compararse pueda. Y así, no diciéndoos que mentís, sino que no acertáis en lo propuesto, con las condiciones que habéis referido, acepto vuestro desafío. Y luego, porque no se pase el día que traéis determinado, y sólo, excepto de las condiciones, la de que se pase a mí la fama de vuestras hazañas, porque no sé cuáles ni qué tales sean, con las mías me contento, tales cuales ellas son. Tomad, pues, la parte del campo que quisiéredes, que yo haré lo mismo, y a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga». Habían descubierto de la ciudad al caballero de la Blanca Luna, y díchoselo al visorrey, y que estaba hablando con Don Quijote de la Mancha. El visorrey, creyendo sería alguna nueva aventura fabricada por don Antonio Moreno, o por otro algún caballero de la ciudad, salió luego a la playa con don Antonio y con otros muchos caballeros que le acompañaban, a tiempo cuando don Quijote volvía las riendas a Rocinante para tomar del campo lo necesario. Viendo pues el visorrey que daban los dos señales de volverse a encontrar, se puso en medio, preguntándoles qué era la causa que les movía a hacer tan de improviso batalla. El caballero de la Blanca Luna respondió que era precedencia de hermosura, y en breves razones le dijo las mismas que había dicho a don Quijote, con la aceptación de las condiciones del desafío hechas por entrambas partes. Llegóse el visorrey a don Antonio, y preguntóle paso si sabía quién era el tal caballero de la Blanca Luna, o si era alguna burla que querían hacer a don Quijote. Don Antonio le respondió que ni sabía quién era, ni si era de burlas ni de veras el tal desafío. Esta respuesta tuvo perplejo al visorrey en si les dejaría o no pasar adelante en la batalla, pero no pudiéndose persuadir a que fuese sino burla, se apartó diciendo: «Señores caballeros, si aquí no hay otro remedio sino confesar o morir, y el señor Don Quijote está en sus 13, y vuestra merced, el de la Blanca Luna, en sus 14, a la mano de Dios, y dense». Agradeció el de la Blanca Luna con corteses y discretas razones al visorrey la licencia que se les daba, y don Quijote hizo lo mismo, el cual, encomendándose al cielo de todo corazón y a su Dulcinea, como tenía de costumbre al comenzar de las batallas que se le ofrecían, tornó a tomar otro poco más de campo, porque vio que su contrario hacía lo mismo. Y sin tocar trompeta ni otro instrumento bélico que les diese señal de arremeter, volvieron entrambos a un mismo punto las riendas a sus caballos, y como era más ligero el de la Blanca Luna, llegó a don Quijote a 2/3 andados de la carrera, y allí le encontró con tan poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza, que la levantó al parecer de propósito, que dio con Rocinante y con don Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue luego sobre él, y poniéndole la lanza sobre la visera le dijo: «Vencido sois, caballero, y aun muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío». Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo: «Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta,
caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Eso no haré yo, por cierto, dijo el de la blanca luna. ¡Viva! ¡Viva en su entereza la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso! Que sólo me contento con que el gran Don Quijote se retire a su lugar un año, o hasta el tiempo que por mí le fuere mandado, como concertamos antes de entrar en esta batalla. Todo esto oyeron el visorrey y don Antonio, con otros muchos que allí estaban, y oyeron asimismo que don Quijote respondió que como no le pidiese cosa que fuese en perjuicio de Dulcinea, todo lo demás cumpliría como caballero puntual y verdadero. Hecha esta confesión, volvió las riendas el de la blanca luna y haciendo mesura con la cabeza al visorrey, a medio galope se entró en la ciudad. Mandó el visorrey a don Antonio que fuese tras él y que en todas maneras supiese quién era. Levantaron a don Quijote, descubriéronle el rostro, y halláronle sin color y trasudando. Rocinante, de puro malparado, no se pudo mover por entonces. Sancho, todo triste, todo apesarado, no sabía qué decirse ni qué hacerse. Parecíale que todo aquel suceso pasaba en sueños y que toda aquella máquina era cosa de encantamento. Veía a su señor rendido y obligado a no tomar armas en un año. Imaginaba la luz de la gloria de sus hazañas escurecida, las esperanzas de sus nuevas promesas deshechas, como se deshace el humo con el viento. Temía si quedaría o no contrecho Rocinante o deslocado su amo, que no fuera poca ventura si deslocado quedara. Finalmente, con una silla de manos que mandó traer el visorrey, le llevaron a la ciudad, y el visorrey se volvió también a ella con deseo de saber quién fuese el caballero de la blanca luna que de tan mal talante había dejado a don Quijote. Segunda parte, capítulo 65, donde se da noticia de quién era el de la blanca luna, con la libertad de don Gregorio y de otros sucesos. Siguió don Antonio Moreno al caballero de la blanca luna, y siguiéronle también, y aun persiguiéronle, muchos muchachos, hasta que le cerraron en un mesón dentro de la ciudad. Entró en él don Antonio con deseo de conocerle. Salió un escudero a recibirle y a desarmarle. Encerróse en una sala baja, y con él don Antonio, que no se le cocía el pan hasta saber quién fuese. Viendo pues el de la blanca luna que aquel caballero no le dejaba, le dijo: «Bien sé, señor, a lo que venís, que es a saber quién soy, y porque no hay para qué negároslo, en tanto que este mi criado me desarma, os lo diré sin faltar un punto a la verdad del caso. Sabed, señor, que a mí me llaman el bachiller Sansón Carrasco. Soy del mismo lugar de don Quijote de la Mancha, cuya locura y sandez mueve a que le tengamos lástima todos cuantos le conocemos, y entre los que más se le han tenido he sido yo, y creyendo que está su salud en su reposo, y en que se esté en su tierra y en su casa, di traza para hacerle estar en ella, y así habrá 3 meses que le salí al camino como caballero andante, llamándome el caballero de los espejos, con intención de pelear con él y vencerle sin hacerle daño, poniendo por condición de nuestra pelea que el vencido quedase a discreción del vencedor. Y lo que yo pensaba pedirle, porque ya le juzgaba por vencido, era que se volviese a su lugar y que no saliese de él en todo un año, en el cual tiempo podría ser curado. Pero la suerte lo ordenó de otra manera, porque él me venció a mí, y me derribó del caballo, y así no tuvo efecto mi pensamiento. Él prosiguió su camino, y yo me volví vencido, corrido y molido de la caída, que fue además peligrosa. Pero no por esto se me quitó el deseo de volver a buscarle y a vencerle, como hoy se ha visto. Y como él es tan puntual en guardar las órdenes de la andante caballería, sin duda alguna guardará la que le he dado en cumplimiento de su palabra. Esto es, señor, lo que pasa, sin que tenga que deciros otra cosa alguna. Suplícoos no me descubráis, ni le digáis a don Quijote quién soy, porque tengan efecto los buenos pensamientos míos y vuelva a cobrar su juicio un hombre que le tiene bonísimo, como le dejen las sandeces de la caballería». «Oh, señor», dijo don Antonio, «Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mundo en querer volver cuerdo al más gracioso loco que hay en él. ¿No veis, señor, que no podrá llegar el provecho que cause la cordura de don Quijote a lo que llega el gusto que da con sus desvaríos? Pero yo imagino que toda la industria del señor bachiller no ha de ser parte para volver cuerdo a un hombre tan rematadamente loco, y si no fuese contra caridad,
diría que nunca sane don Quijote, porque con su salud no solamente perdemos sus gracias, sino las de Sancho Panza, su escudero, que cualquiera de ellas puede volver a alegrar a la misma melancolía. Con todo esto callaré, y no le diré nada, por ver si salgo verdadero en sospechar que no ha de tener efecto la diligencia hecha por el señor Carrasco. El cual respondió que ya una por una estaba en buen punto aquel negocio, de quien esperaba feliz suceso. Y habiéndose ofrecido don Antonio de hacer lo que más le mandase, se despidió de él, y hecho liar sus armas sobre un macho, luego al mismo punto, sobre el caballo con que entró en la batalla, se salió de la ciudad aquel mismo día y se volvió a su patria, sin sucederle cosa que obligue a contarla en esta verdadera historia. Contó don Antonio al visorrey todo lo que Carrasco le había contado, de lo que el visorrey no recibió mucho gusto, porque en el recogimiento de don Quijote se perdía el que podían tener todos aquellos que de sus locuras tuviesen noticia. 6 días estuvo don Quijote en el lecho, marrido, triste, pensativo y mal acondicionado, yendo y viniendo con la imaginación en el desdichado suceso de su vencimiento. Consolábale Sancho, y entre otras razones le dijo: «Señor mío, alce vuestra merced la cabeza y alégrese, si puede, y dé gracias al cielo, que, ya que le derribó en la tierra, no salió con alguna costilla quebrada. Y pues sabe que donde las dan las toman, y que no siempre hay tocinos donde hay estacas, dé una higa al médico, pues no le ha menester para que le cure en esta enfermedad. Volvámonos a nuestra casa, y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos. Y si bien se considera, yo soy aquí el más perdidoso, aunque es vuestra merced el más mal parado. Yo, que dejé con el gobierno los deseos de ser más gobernador, no dejé la gana de ser conde, que jamás tendrá efecto si vuesa merced deja de ser rey, dejando el ejercicio de su caballería. Y así vienen a volverse en humo mis esperanzas». «Calla, Sancho, pues ves que mi reclusión y retirada no ha de pasar de 1 año, que luego volveré a mis honrados ejercicios, y no me ha de faltar reino que gane y algún condado que darte». «Dios lo oiga», dijo Sancho, «y el pecado sea sordo, que siempre he oído decir que más vale buena esperanza que ruin posesión». En esto estaban, cuando entró don Antonio diciendo con muestras de grandísimo contento: «Albricia, señor don Quijote, que don Gregorio y el renegado que fue por él está en la playa. ¿Qué digo en la playa? Ya está en la casa del visorrey, y será aquí al momento». Alegróse algún tanto don Quijote y dijo: «En verdad que estoy por decir que me holgara que hubiera sucedido todo al revés, porque me obligara a pasar en Berbería, donde con la fuerza de mi brazo diera libertad no solo a don Gregorio, sino a cuantos cristianos cautivos hay en Berbería. Pero ¿qué digo, miserable? ¿No soy yo el vencido? ¿No soy yo el derribado? ¿No soy yo el que no puede tomar arma en 1 año? Pues ¿qué prometo? ¿De qué me alabo si antes me conviene usar de la rueca que de la espada?» «Déjese de eso, señor», dijo Sancho. «Viva la gallina, aunque con su pepita, que hoy por ti y mañana por mí, y en estas cosas de encuentros y porrazos no hay tomarles tiento alguno, pues el que hoy cae puede levantarse mañana, si no es que se quiere estar en la cama, quiero decir, que se deje desmayar, sin cobrar nuevos bríos para nuevas pendencias. Y levántese vuestra merced ahora para recibir a don Gregorio, que me parece que anda la gente alborotada y ya debe de estar en casa». Y así era la verdad, porque habiendo ya dado cuenta don Gregorio y el renegado al visorrey de su ida y vuelta, deseoso don Gregorio de ver a Ana Félix, vino con el renegado a casa de don Antonio. Y aunque don Gregorio, cuando le sacaron de Argel, fue con hábitos de mujer, en el barco los trocó por los de un cautivo que salió consigo, pero en cualquiera que viniera mostrara ser persona para ser codiciada, servida y estimada, porque era hermoso sobremanera, y la edad, al parecer, de 17 o 18 años. Ricote y su hija salieron a recibirle, y el padre con lágrimas y la hija con honestidad. No se abrazaron unos a otros, porque, donde hay mucho amor, no suele haber demasiada desenvoltura. Las 2 bellezas juntas, de don Gregorio y Ana Félix, admiraron en particular a todos juntos los que presentes estaban. El silencio fue allí el que habló por los 2 amantes, y los ojos
fueron las lenguas que descubrieron sus alegres y honestos pensamientos. Contó el renegado la industria y medio que tuvo para sacar a don Gregorio. Contó don Gregorio los peligros y aprietos en que se había visto con las mujeres con quien había quedado, no con largo razonamiento, sino con breves palabras, donde mostró que su discreción se adelantaba a sus años. Finalmente, Ricote pagó y satisfizo liberalmente así al renegado como a los que habían bogado al remo. Reincorporóse y redújose el renegado con la Iglesia, y de miembro podrido volvió limpio y sano con la penitencia y el arrepentimiento. De allí a 2 días trató el visorrey con don Antonio qué modo tendrían para que Ana Félix y su padre quedasen en España, pareciéndoles no ser de inconveniente alguno que quedasen en ella, hija tan cristiana y padre al parecer tan bien intencionado. Don Antonio se ofreció venir a la corte a negociarlo, donde había de venir forzosamente a otros negocios, dando a entender que en ella, por medio del favor y de las dádivas, muchas cosas dificultosas se acaban. «No», dijo Ricote, que se halló presente a esta plática, «no hay que esperar en favores ni en dádivas, porque con el gran don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, a quien dio su majestad cargo de nuestra expulsión, no valen ruegos, no promesas, no dádivas, no lástimas, porque aunque es verdad que él mezcla la misericordia con la justicia, como él ve que todo el cuerpo de nuestra nación está contaminado y podrido, usa con él antes el cauterio que abrasa que del ungüento que molifica, y así con prudencia, con sagacidad, con diligencia y con miedos que pone, ha llevado sobre sus fuertes hombros a debida ejecución el peso de esta gran máquina, sin que nuestras industrias, estratagemas, solicitudes y fraudes hayan podido deslumbrar sus ojos de Argos, que continuo tiene alerta, porque no se le quede ni encubra ninguno de los nuestros, que como raíz escondida, que con el tiempo venga después a brotar y a echar frutos venenosos en España, ya limpia, ya desembaraza de los temores en que nuestra muchedumbre le tenía. Heroica resolución del gran Filipo III y inaudita prudencia en haberla encargado al tal don Bernardino de Velasco. Una por una yo haré, puesto allá las diligencias posibles, y haga el cielo lo que más fuere servido, dijo don Antonio. Don Gregorio se irá conmigo a consolar la pena que sus padres deben tener por su ausencia. Ana Félix se quedará con mi mujer en mi casa o en un monasterio, y yo sé que el señor visorrey gustará se quede en la suya el buen Ricote hasta ver cómo yo negocio. El visorrey consintió en todo lo propuesto, pero don Gregorio, sabiendo lo que pasaba, dijo que en ninguna manera podía ni quería dejar a doña Ana Félix, pero teniendo intención de ver a sus padres y de dar traza de volver por ella, vino en el decretado concierto. Quedóse Ana Félix con la mujer de don Antonio, y Ricote en casa del visorrey. Llegóse el día de la partida de don Antonio y el de don Quijote y Sancho, que fue de allí a otros 2, que la caída no le concedió que más prestos se pusiese en camino. Hubo lágrimas, hubo suspiros, desmayos y sollozos al despedirse don Gregorio de Ana Félix. Ofrecióle Ricote a don Gregorio 1000 escudos, si los quería, pero él no tomó ninguno, sino solos 5 que le prestó don Antonio, prometiendo la paga de ellos en la corte. Con esto se partieron los 2, y don Quijote y Sancho después, como se ha dicho, don Quijote desarmado y de camino, Sancho a pie por ir el rucio cargado con las armas. Segunda parte, capítulo 66, que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo escuchare leer. Al salir de Barcelona, volvió don Quijote a mirar el sitio donde había caído y dijo: «Aquí fue Troya, aquí mi desdicha, y no mi cobardía se llevó mis alcanzadas glorias. Aquí usó la fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas. Aquí se escurecieron mis hazañas. Aquí finalmente cayó mi ventura para jamás levantarse». Oyendo lo cual Sancho dijo: «Tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las desgracias como alegría en las prosperidades. Y esto lo juzgo por mí mismo, que si cuando era gobernador estaba alegre, ahora que soy escudero de a pie, no estoy triste, porque he oído decir que esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quién de arriba, ni a quién ensalza.
Muy filósofo estás, Sancho, respondió don Quijote. Muy a lo discreto hablas. No sé quién te lo enseña. Lo que te sé decir es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso sino por particular providencia de los cielos. Y de aquí viene lo que suele decirse, que cada uno es artífice de su ventura. Yo lo he sido de la mía, pero no con la prudencia necesaria, y así me han salido al gallarín mis presunciones, pues debiera pensar que al poderoso grandor del caballo del de la blanca luna no podía resistir la flaqueza de Rocinante. Atrevíme, en fin, hice lo que pude, derribáronme, y aunque perdí la honra, no perdí ni puedo perder la virtud de cumplir mi palabra. Cuando era caballero andante, atrevido y valiente, con mis obras y con mis manos acreditaba mis hechos. Y ahora, cuando soy escudero pedestre, acreditaré mis palabras cumpliendo la que di de mi promesa. Camina, pues, amigo Sancho, y vamos a tener en nuestra tierra el año del noviciado, con cuyo encerramiento cobraremos virtud nueva para volver al nunca de mí olvidado ejercicio de las armas. Señor, respondió Sancho, no es cosa tan gustosa el caminar a pie que me mueva e incite a hacer grandes jornadas. Dejemos estas armas colgadas de algún árbol en lugar de un ahorcado, y ocupando yo las espaldas del rucio, levantados los pies del suelo, haremos las jornadas como vuestra merced las pidiere y midiere, que pensar que tengo de caminar a pie y hacerlas grandes es pensar en lo excusado. Bien has dicho, Sancho, respondió don Quijote. Cuélguense mis armas por trofeo, y al pie de ellas o alrededor de ellas grabaremos en los árboles lo que en el trofeo de las armas de Roldán estaba escrito. Nadie las mueva, que estar no pueda con Roldán a prueba. Todo eso me parece de perlas, respondió Sancho, y si no fuera por la falta que para el camino nos había de hacer Rocinante, también fuera bien dejarle colgado. Pues ni él ni las armas, replicó don Quijote, quiero que se ahorquen, porque no se diga que a buen servicio mal galardón. Muy bien dice vuestra merced, respondió Sancho, porque, según opinión de discretos, la culpa del asno no se ha de echar a la albarda, y pues de este suceso vuestra merced tiene la culpa, castíguese a sí mismo y no revienten sus iras por las ya rotas y sangrientas armas, ni por las mansedumbres de Rocinante, ni por la blandura de mis pies, queriendo que caminen más de lo justo. En estas razones y pláticas se les pasó todo aquel día, y aún otros 4, sin sucederles cosa que estorbase su camino. Y al 5.º día, a la entrada de un lugar, hallaron a la puerta de un mesón mucha gente que por ser fiesta se estaba allí solazando. Cuando llegaba a ellos don Quijote, un labrador alzó la voz diciendo: «Alguno de estos 2 señores que aquí vienen, que no conocen las partes, dirá lo que se ha de hacer en nuestra apuesta». «Sí diré, por cierto», respondió don Quijote, «con toda rectitud, si es que alcanzo a entenderla». «Ea pues el caso», dijo el labrador, «señor bueno, que un vecino de este lugar tan gordo que pesa 11 arrobas, desafió a correr a otro su vecino que no pesa más que 5. Fue la condición que habían de correr una carrera de 100 pasos con pesos iguales, y habiéndole preguntado al desafiador cómo se había de igualar el peso, dijo que el desafiado, que pesa 5 arrobas, se pusiese 6 de hierro a cuestas, y así se igualarían las 11 arrobas del flaco con las 11 del gordo. «Eso no», dijo a esta sazón Sancho antes que don Quijote respondiese. «Y a mí, que ha pocos días que salí de ser gobernador y juez, como todo el mundo sabe, toca averiguar estas dudas y dar parecer en todo pleito». «Responde en buen hora», dijo don Quijote. «Sancho, amigo, que yo no estoy para dar migas a un gato según traigo alborotado y trastornado el juicio». Con esta licencia dijo Sancho a los labradores, que estaban muchos alrededor de él, la boca abierta, esperando la sentencia de la suya: «Hermanos, lo que el gordo pide no lleva camino ni tiene sombra de justicia alguna, porque si es verdad lo que se dice, que el desafiado puede escoger las armas, no es bien que éste las escoja tales que le impidan ni estorben el salir vencedor. Y así es mi parecer que el gordo desafiador se escamonde, monde, entresaque, pula y atilde,
y saque 6 arrobas de sus carnes de aquí o de allí de su cuerpo, como mejor le pareciere y estuviere, y de esta manera, quedando en 5 arrobas de peso, se igualará y ajustará con las 5 de su contrario, y así podrán correr igualmente. «Voto a tal», dijo un labrador que escuchó la sentencia de Sancho, «que este señor ha hablado como un bendito y sentenciado como un canónigo. Pero a buen seguro que no ha de querer quitarse el gordo una onza de sus carnes, cuanto más 6 arrobas». «Lo mejor es que no corran», respondió otro, «porque el flaco no se muela con el peso ni el gordo se descarne, y échese la mitad de la puesta en vino, y llevemos estos señores a la taberna de lo caro, y sobre mí la capa cuando llueva». «Yo, señores», respondió don Quijote, «os lo agradezco, pero no puedo detenerme un punto porque pensamientos y sucesos tristes me hacen parecer descortés y caminar más que de paso». Y así, dando de las espuelas a Rocinante, pasó delante, dejándolos admirados de haber visto y notado así su extraña figura, como la discreción de su criado, que por tal juzgaron a Sancho. Y otro de los labradores dijo: «Si el criado es tan discreto, ¿cuál debe de ser el amo? Yo apostaré que si van a estudiar a Salamanca, que a un tris han de venir a ser alcaldes de corte, que todo es burla sino estudiar y más estudiar, y tener favor y ventura, y cuando menos se piensa el hombre, se halla con una vara en la mano o con una mitra en la cabeza». Aquella noche la pasaron amo y mozo en mitad del campo, al cielo raso y descubierto. Y otro día, siguiendo su camino, vieron que hacia ellos venía un hombre de a pie, con unas alforjas al cuello y una azcona o chuzo en la mano, propio talle de correo de a pie, el cual, como llegó junto a don Quijote, adelantó el paso y medio corriendo llegó a él, y abrazándole por el muslo derecho, que no alcanzaba a más, le dijo con muestras de mucha alegría: «Oh, mi señor don Quijote de la Mancha, y qué gran contento ha de llegar al corazón de mi señor el duque cuando sepa que vuestra merced vuelve a su castillo, que todavía se está en él con mi señora la duquesa». «No os conozco, amigo», respondió don Quijote, «ni sé quién sois, si vos no me lo decís». «Yo, señor don Quijote», respondió el correo, «soy Tosilos, el lacayo del duque mi señor, que no quise pelear con vuestra merced sobre el casamiento de la hija de doña Rodríguez». «Válame Dios», dijo don Quijote, «¿es posible que sois vos el que los encantadores mis enemigos transformaron en ese lacayo que decís por defraudarme de la honra de aquella batalla?» «Calle, señor bueno», replicó el cartero, «que no hubo encanto alguno, ni mudanza de rostro ninguna. Tan lacayo Tosilos entré en la estacada, como Tosilos lacayo salí de ella. Yo pensé casarme sin pelear por haberme parecido bien la moza, pero sucedióme al revés mi pensamiento, pues así como vuestra merced se partió de nuestro castillo, el duque mi señor me hizo dar 100 palos por haber contravenido las ordenanzas que me tenía dadas antes de entrar en la batalla. Y todo ha parado en que la muchacha es ya monja, y doña Rodríguez se ha vuelto a Castilla, y yo voy ahora a Barcelona a llevar un pliego de cartas al virrey que le envía mi amo. Si vuestra merced quiere un traguito, aunque caliente, puro, aquí llevo una calabaza llena de lo caro, con no sé cuántas rajitas de queso de tronchón, que servirán de llamativo y despertador de la sed, si acaso está durmiendo». «Quiero el envite», dijo Sancho, «y échese el resto de la cortesía, y escancie el buen Tosilos a despecho y pesar de cuantos encantadores hay en las Indias». «En fin», dijo don Quijote, «tú eres, Sancho, el mayor glotón del mundo y el mayor ignorante de la tierra, pues no te persuades que este correo es encantado y este Tosilo contrahecho. Quédate con él y hártate, que yo me iré adelante poco a poco, esperándote a que vengas». Rióse el lacayo, desenvainó su calabaza, desalforjó sus rajas, y sacando un panecillo, él y Sancho se sentaron sobre la hierba verde, y en buena paz compañía despabilaron y dieron fondo con todo el repuesto de las alforjas, con tan buenos alientos, que lamieron el pliego de las cartas sólo porque olía a queso. Dijo Tosilos a Sancho: «Sin duda este tu amo, Sancho amigo, debe de ser un loco». «¿Cómo debe?», respondió Sancho. «No debe nada a nadie, que todo lo paga, y más cuando la moneda es locura. Bien lo veo yo, y bien se lo digo a él, pero ¿qué aprovecha?».
y más ahora, que va rematado porque va vencido del caballero de la Blanca Luna. Rogóle Tosilos le contase lo que le había sucedido, pero Sancho le respondió que era descortesía dejar que su amo le esperase, que otro día, si se encontrasen, habría lugar para ello. Y levantándose, después de haberse sacudido el sayo y las migajas de las barbas, antecogió el rucio y, diciendo adiós, dejó a Tosilos y alcanzó a su amo, que a la sombra de un árbol le estaba esperando. Segunda parte. Capítulo 67. De la resolución que tomó Don Quijote de hacerse pastor y seguir la vida del campo, en tanto que se pasaba el año de su promesa, con otros sucesos en verdad gustosos y buenos. Si muchos pensamientos fatigaban a Don Quijote antes de ser derribado, muchos más le fatigaron después de caído. A la sombra del árbol estaba, como se ha dicho, y allí, como moscas a la miel, le acudían y picaban pensamientos. Unos iban al desencanto de Dulcinea, y otros a la vida que había de hacer en su forzosa retirada. Llegó Sancho y alabóle la liberal condición del lacayo Tosilos. «¿Es posible», le dijo Don Quijote, «que todavía, oh Sancho, pienses que aquel sea verdadero lacayo? Parece que se te ha ido de las mientes haber visto a Dulcinea convertida y transformada en labradora, y al caballero de los espejos en el bachiller Carrasco, obras todas de los encantadores que me persiguen. Pero dime ahora, ¿preguntaste a ese Tosilos que dices que ha hecho Dios de Altisidora si ha llorado mi ausencia, o si ha dejado ya en las manos del olvido los enamorados pensamientos que en mi presencia la fatigaban? No eran, respondió Sancho, los que yo tenía tales que me diesen lugar a preguntar boberías. Cuerpo de mí, señor. ¿Está vuestra merced ahora en términos de inquirir pensamientos ajenos, especialmente amorosos? Mira, Sancho, dijo Don Quijote, mucha diferencia hay de las obras que se hacen por amor a las que se hacen por agradecimiento. Bien puede ser que un caballero sea desamorado, pero no puede ser, hablando en todo rigor, que sea desagradecido. Quísome bien al parecer Altisidora, dióme los 3 tocadores que sabes, lloró en mi partida, maldíjome, vituperóme, quejóse, a despecho de la vergüenza, públicamente, señales todas de que me adoraba, que las iras de los amantes suelen parar en maldiciones. Yo no tuve esperanzas que darle, ni tesoros que ofrecerle, porque las mías las tengo entregadas a Dulcinea, y los tesoros de los caballeros andantes son, como los de los duendes, aparentes y falsos, y sólo puedo darle estos acuerdos que de ella tengo, sin perjuicio, pero de los que tengo de Dulcinea, a quien tú agravias con la remisión que tienes en azotarte y en castigar esas carnes, que vea yo comidas de lobos, que quieren guardarse antes para los gusanos que para el remedio de aquella pobre señora. Señor, respondió Sancho, si va a decir la verdad, yo no me puedo persuadir que los azotes de mis posaderas tengan que ver con los desencantos de los encantados, que es como si dijésemos, si os duele la cabeza, untaos las rodillas. A lo menos yo os haré jurar que en cuantas historias vuesa merced ha leído que tratan de la andante caballería, no ha visto algún desencantado por azotes. Pero por sí o por no, yo me los daré, cuando tenga gana, y el tiempo me dé comodidad para castigarme. Dios lo haga, respondió Don Quijote, y los cielos te den gracia para que caigas en la cuenta y en la obligación que te corre de ayudar a mi señora, que lo es tuya, pues tú eres mío. En estas pláticas iban siguiendo su camino, cuando llegaron al mismo sitio y lugar donde fueron atropellados de los toros. Reconocióle Don Quijote y dijo a Sancho: «Este es el prado donde topamos a las bizarras pastoras y gallardos pastores que en él querían renovar e imitar a la pastoral Alcadia, pensamiento tan nuevo como discreto, a cuya imitación, si es que a ti te parece bien, querría, oh Sancho, que nos convirtiésemos en pastores, siquiera el tiempo que tengo de estar recogido. Yo compraré algunas ovejas y todas las demás cosas que al pastoral ejercicio son necesarias, y llamándome yo el pastor Quijotiz y tú el pastor Pancino, nos andaremos por los montes, por las selvas y por los prados, cantando aquí, endechando allá, bebiendo de los líquidos cristales de las fuentes, o ya de los limpios arroyuelos o de los caudalosos ríos. Darános con abundantísima mano de su dulcísimo fruto las encinas, asiento los troncos de los durísimos alcornoques,
sombra los sauces, olor las rosas, alfombras de 1000 colores matizadas los extendidos prados, aliento el aire claro y puro, luz la luna y las estrellas, a pesar de la oscuridad de la noche, gusto el canto, alegría el lloro, Apolo versos, el amor conceptos, con que podremos hacernos eternos y famosos no sólo en los presentes, sino en los venideros siglos. —Pardiez —dijo Sancho—, que me ha cuadrado y aún esquinado tal género de vida, y más, que no la ha de haber aún bien visto el bachiller Sansón Carrasco y maese Nicolás el barbero, cuando la han de querer seguir y hacerse pastores con nosotros, y aún quiera Dios no le venga en voluntad al cura de entrar también en el aprisco, según es de alegre y amigo de holgarse. —Tú has dicho muy bien —dijo don Quijote—, y podrá llamarse el bachiller Sansón Carrasco si entra en el pastoral gremio, como entrará sin duda el pastor Sansonino, o ya el pastor Carrascón. El barbero Nicolás se podrá llamar Niculoso, como ya el antiguo Boscán se llamó Nemoroso. Al cura no sé qué nombre le pongamos, si no es algún derivativo de su nombre, llamándole el pastor Curiambro. Las pastoras de quien hemos de ser amantes como entre peras podremos escoger sus nombres, y pues el de mi señora cuadra así al de pastora como al de princesa, no hay para qué cansarme en buscar otro que mejor le venga. Tú, Sancho, pondrás a la tuya el que quisieres. —No pienso —respondió Sancho— ponerle otro alguno sino el de Teresona, que le vendrá bien con su gordura y con el propio que tiene, pues se llama Teresa. Y más que celebrándola yo en mis versos, vengo a descubrir mis castos deseos, pues no ando a buscar pan de trastrigo por las casas ajenas. El cura no será bien que tenga pastora, por dar buen ejemplo, y si quisiere el bachiller tenerla, su alma en su palma. —Válame Dios —dijo don Quijote—, ¿y qué vida nos hemos de dar, Sancho amigo? ¿Qué de churumbelas han de llegar a nuestros oídos? ¿Qué de gaitas zamoranas? ¿Qué de tamborines? ¿Y qué de sonajas? ¿Y qué de rabeles? Pues, ¿qué si de estas diferencias de música resuena la de los albogues? Allí se verá casi todos los instrumentos pastorales. —¿Qué son albogues? —preguntó Sancho—, que ni los he oído nombrar ni los he visto en toda mi vida. —Albogues son —respondió don Quijote— unas chapas a modo de candeleros de azófar, que dando una con otra por lo vacío y hueco, hace un son que, si no muy agradable ni armónico, no descontenta, y viene bien con la rusticidad de la gaita y del tamborín. Y este nombre, albogues, es morisco, como lo son todos aquellos que en nuestra lengua castellana comienzan en al, conviene a saber, almohaza, almorzar, alfombra, alguacil, alucema, almacén, alcancía y otros semejantes, que deben ser pocos más. Y solos 3 tiene nuestra lengua que son moriscos y acaban en i, y son borceguí, zaquizamí y maravedí, alelí y alfaquí, tanto por el al primero como por el i en que acaban, son conocidos por arábigos. Esto te he dicho de paso, por habérmelo reducido a la memoria la ocasión de haber nombrado albogues. Y hanos de ayudar mucho, al parecer en perfección, este ejercicio, el ser yo algún tanto poeta como tú sabes, y el serlo también en extremo el bachiller Sansón Carrasco. Del cura no digo nada, pero yo apostaré que debe de tener sus puntas y collares de poeta. Y que las tenga también maese Nicolás, no dudo en ello, porque todos, o los más, son guitarristas y copleros. Yo me quejaré de ausencia, tú te alabarás de firme enamorado, el pastor Carrascón de desdeñado, y el cura Curiambro de lo que él más puede servirse, y así andará la cosa, que no haya más que desear. A lo que respondió Sancho: Yo soy, señor, tan desgraciado, que temo no ha de llegar el día en que el tal ejercicio me vea. Oh, qué polidas cuchares tengo de hacer cuando pastor me vea. Qué de migas, qué de natas, qué de guirnaldas, y qué de zarandajas pastoriles, que puesto que no me granjeen fama de discreto, no dejarán de granjearme la de ingenioso. Sanchica, mi hija, nos llevará la comida al hato. Pero guarda,
que es de buen parecer y hay pastores más maliciosos que simples, y no querría que fuese por lana y volviese trasquilada. Y también suelen andar los amores y los no buenos deseos por los campos, como por las ciudades y por las pastorales chozas, como por los reales palacios, y quitada la causa, se quita el pecado, y ojos que no ven, corazón que no quiebra, y más vale salto de mata que ruego de hombres buenos. —No más refranes, Sancho —dijo don Quijote—, pues cualquiera de los que has dicho basta para dar a entender tu pensamiento. Y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo de refranes, que te vayas a la mano en decirlos, pero paréceme que es predicar en desierto, y castígame mi madre y yo trompógelas. —Paréceme —respondió Sancho— que vuesa merced es como lo que dicen: dijo la sartén a la caldera, quítate allá, ojinegra. Estáme reprendiendo que no diga yo refranes, y ensártalos vuestra merced de dos en dos. —Mira, Sancho —respondió don Quijote—, yo traigo los refranes a propósito, y vienen, cuando los digo, como anillo en el dedo, pero tráeslos tú tan por los cabellos que los arrastras, y no los guías. Y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios, y el refrán, que no viene a propósito, antes es disparate que sentencia. Pero dejémonos de esto, y pues ya viene la noche, retirémonos del camino real algún trecho, donde pasaremos esta noche, y Dios sabe lo que será mañana. Retiráronse, cenaron tarde y mal, bien contra la voluntad de Sancho, a quien se le representaban las estrechezas de la andante caballería usadas en las selvas y en los montes, si bien tal vez la abundancia se mostraba en los castillos y casas, así de don Diego de Miranda como en las de las bodas del rico Camacho y de don Antonio Moreno. Pero consideraba no ser posible ser siempre de día ni siempre de noche, y así pasó aquella durmiendo y su amo velando. Segunda parte, capítulo 68, de la cerdosa aventura que le aconteció a don Quijote. Era la noche algo oscura, puesto que la luna estaba en el cielo, pero no en parte que pudiese ser vista, que tal vez la señora Diana se va a pasear a los antípodas y deja a los montes negros y los valles escuros. Cumplió don Quijote con la naturaleza durmiendo el primer sueño sin dar lugar al segundo, bien al revés de Sancho, que nunca tuvo segundo porque le duraba el sueño desde la noche hasta la mañana, en que se mostraba su buena complexión y pocos cuidados. Los de don Quijote le desvelaron de manera que despertó a Sancho y le dijo: «Maravillado estoy, Sancho, de la libertad de tu condición. Yo imagino que eres hecho de mármol, o de duro bronce, en quien no cabe movimiento ni sentimiento alguno. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando cantas, yo me desmayo de ayuno cuando tú estás perezoso y desalentado de puro harto. De buenos criados es conllevar las penas de sus señores y sentir sus sentimientos, por el bien parecer siquiera. Mira la serenidad de esta noche, la soledad en que estamos, que nos convida a entremeter alguna vigilia entre nuestro sueño. Levántate por tu vida y desvíate algún trecho de aquí, y con buen ánimo y denuedo agradecido, date 300 o 400 azotes a buena cuenta de los del desencanto de Dulcinea. Y esto rogando te lo suplico, que no quiero venir contigo a los brazos como la otra vez, porque sé que los tienes pesados. Después que te hayas dado, pasaremos lo que resta de la noche cantando, yo mi ausencia, y tú tu firmeza, dando desde ahora principio al ejercicio pastoral que hemos de tener en nuestra aldea». «Señor», respondió Sancho, «no soy yo religioso para que desde la mitad de mi sueño me levante y me discipline, ni menos, me parece, que del extremo del dolor de los azotes se pueda pasar al de la música. Vuesa merced me deje dormir y no me apriete en lo del azotarme, que me hará hacer juramento de no tocarme jamás el pelo del sayo, no que al de mis carnes. Oh alma endurecida, oh escudero sin piedad, oh pan mal empleado y mercedes mal consideradas las que te he hecho y pienso de hacerte. Por mí te has visto gobernador, y por mí te ves con esperanzas propincuas de ser conde o tener otro título equivalente, y no tardará el cumplimiento de ellas
más de cuanto tarde en pasar este año, que yo post tenebras espero lucem. No entiendo eso, replicó Sancho. Solo entiendo que en tanto que duermo, ni tengo temor ni esperanza, ni trabajo ni gloria. Y bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todos los humanos pensamientos, manjar que quita la hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, frío que templa el ardor, y finalmente moneda general con que todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al pastor con el rey y al simple con el discreto. Sólo una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia. Nunca te he oído hablar, Sancho, dijo don Quijote, tan elegantemente como ahora, por donde vengo a conocer ser verdad el refrán que tú algunas veces sueles decir: no con quien naces, sino con quien paces. Ah, pese a tal, replicó Sancho, señor nuestro amo, no soy yo ahora el que ensarta refranes que también a vuestra merced se le caen de la boca de dos en dos mejor que a mí, sino que debe de haber entre los míos y los suyos esta diferencia, que los de vuestra merced vendrán a tiempo y los míos a deshora, pero en efecto todos son refranes. En esto estaban cuando sintieron un sordo estruendo y un áspero ruido que por todos aquellos valles se extendía. Levantóse en pie don Quijote y puso mano a la espada. Y Sancho se agazapó debajo del rucio, poniéndose a los lados el lío de las armas y la albarda de su jumento, tan temblando de miedo como alborotado don Quijote. De punto en punto iba creciendo el ruido, y llegándose cerca a los dos temerosos, a lo menos al uno que al otro, ya se sabe su valentía. Es pues el caso que llevaban unos hombres a vender a una feria más de 600 puercos, con los cuales caminaban a aquellas horas, y era tanto el ruido que llevaban, y el gruñir y el bufar, que ensordecieron los oídos de don Quijote y de Sancho, que no advirtieron lo que ser podía. Llegó de tropel la extendida y gruñidora piara, y sin tener respeto a la autoridad de don Quijote ni a la de Sancho, pasaron por encima de los dos, deshaciendo las trincheas de Sancho, y derribando no sólo a don Quijote, sino llevando por añadidura a Rocinante. El tropel, el gruñir, la presteza con que llegaron los animales inmundos, puso en confusión, y por el suelo, a la albarda, a las armas, al rucio, a Rocinante, a Sancho y a don Quijote. Levantóse Sancho como mejor pudo, y pidió a su amo la espada, diciéndole que quería matar media docena de aquellos señores y descomedidos puercos, que ya había conocido que lo eran. Don Quijote le dijo: déjalos estar, amigo, que esta afrenta es pena de mi pecado, y justo castigo del cielo es que a un caballero andante vencido le coman adivas y le piquen avispas y le hollen puercos. También debe de ser castigo del cielo, respondió Sancho, que a los escuderos de los caballeros vencidos los puncen moscas, los coman piojos y les embista la hambre. Si los escuderos fuéramos hijos de los caballeros a quien servimos o parientes suyos muy cercanos, no fuera mucho que nos alcanzara la pena de sus culpas hasta la 4ª generación. Pero, ¿qué tienen que ver los panzas con los Quijotes? Ahora bien, tornémonos a acomodar y durmamos lo poco que queda de la noche, y amanecerá Dios y medraremos. Duerme tú, Sancho, respondió don Quijote, que naciste para dormir, que yo, que nací para velar, en el tiempo que falta de aquí al día, daré rienda a mis pensamientos y los desfogaré en un madrigalete que, sin que tú lo sepas, anoche compuse en la memoria. A mí me parece, respondió Sancho, que los pensamientos que dan lugar a hacer coplas no deben de ser muchos. Vuesa merced coplee cuanto quisiere, que yo dormiré cuanto pudiere. Y luego, tomando en el suelo cuanto quiso, se acurrucó y durmió a sueño suelto, sin que fianzas ni deudas ni dolor alguno se lo estorbase. Don Quijote, arrimado a un tronco de una haya o de un alcornoque, que cide a mete berengeli no distingue el árbol que era, al son de sus mismos suspiros, cantó de esta suerte: Amor, cuando yo pienso en el mal que me das terrible y fuerte, voy corriendo a la muerte, pensando así acabar mi mal inmenso, mas, en llegando al paso, que es puerto en este mar de mi tormento, tanta alegría siento, que la vida se esfuerza y no le paso. Así el vivir me mata, que la muerte me torna a dar la vida.
oh condición no oída, la que conmigo muerte y vida trata. Cada verso de estos acompañaba con muchos suspiros y no pocas lágrimas, bien como aquel cuyo corazón tenía traspasado con el dolor del vencimiento y con la ausencia de Dulcinea. Llegóse en esto el día, dio el sol con sus rayos en los ojos a Sancho, despertó y esperezóse, sacudiéndose y estirándose los perezosos miembros. Miró el destrozo que habían hecho los puercos en su repostería y maldijo la piara, y aún más adelante. Finalmente, volvieron los dos a su comenzado camino, y al declinar de la tarde vieron que hacia ellos venían hasta 10 hombres de a caballo y 4 o 5 de a pie. Sobresaltóse el corazón de Don Quijote, y azoróse el de Sancho, porque la gente que se les llegaba traía lanzas y adargas, y venía muy a punto de guerra. Volvióse Don Quijote a Sancho, y díjole: «Si yo pudiera, Sancho, ejercitar mis armas, y mi promesa no me hubiera atado los brazos, esta máquina que sobre nosotros viene la tuviera yo por tortas y pan pintado. Pero podría ser fuese otra cosa de la que tememos». Llegaron en esto los de a caballo, y arbolando las lanzas, sin hablar palabra alguna, rodearon a Don Quijote y se las pusieron a las espaldas y pechos, amenazándole de muerte. Uno de los de a pie, puesto un dedo en la boca en señal de que callase, asió del freno de Rocinante y le sacó del camino. Y los demás de a pie, antecogiendo a Sancho y al rucio, guardando todos maravilloso silencio, siguieron los pasos del que llevaba a Don Quijote, el cual 2 o 3 veces quiso preguntar a dónde le llevaban o qué querían, pero apenas comenzaba a mover los labios cuando se los iban a cerrar con los hierros de las lanzas. Y a Sancho le acontecía lo mismo, porque apenas daba muestra de hablar, cuando uno de los de a pie con un aguijón le punzaba, y al rucio ni más ni menos, como si hablar quisiera. Cerró la noche, apresuraron el paso, creció en los 2 presos el miedo, y más cuando oyeron que de cuando en cuando les decían: «¡Caminad, trogloditas! ¡Callad, bárbaros! ¡Pagad, antropófagos! No os quejéis, citas, ni abráis los ojos, polifemos, matadores, leones carniceros!» Y otros nombres semejantes a estos, con que atormentaban los oídos de los miserables amo y mozo. Sancho iba diciendo entre sí: «¿Nosotros tortolitas? ¿Nosotros barberos ni estropajos? ¿Nosotros perritas, a quien dicen cita, cita? No me contentan nada estos nombres. A mal viento va esta parva. Todo el mal nos viene junto, como al perro los palos, y ojalá parase en ellos lo que amenaza esta aventura tan desventurada». Iba Don Quijote embelesado, sin poder atinar con cuantos discursos hacía qué serían aquellos nombres llenos de vituperios que les ponían, de los cuales sacaba en limpio no esperar ningún bien y temer mucho mal. Llegaron en esto, una hora casi de la noche, a un castillo que bien conoció Don Quijote que era el del duque, donde había poco que habían estado. «Válame Dios», dijo así como conoció la estancia, «¿y qué será esto? Sí, que en esta casa todo es cortesía y buen comedimiento, pero para los vencidos el bien se vuelve el mal, y el mal en peor». Entraron al patio principal del castillo, y viéronle aderezado y puesto de manera que les acrecentó la admiración, y les dobló el miedo, como se verá en el siguiente capítulo.